Si tú eres sabio, procurarás proféticamente curioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú querrás conocer las palabras de los profetas. Vivirás interesado. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero lo que puedes saber es la temporada. Y lo que quiero que vea es esto. El libro de Apocalipsis es enfoca tiempo, época, lo que va a suceder. Algo que sabemos es que Daniel es un libro clave para entender la profecía de los últimos días. Daniel habla de las 70 semanas. Y lo más importante de esta semana es la semana 70. En otras palabras, los últimos 7 años. Y desde que iniciamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis hasta en el punto en que estamos hoy, hemos atravesado la mitad de esta semana 70 de Daniel. Y un poco más. ¿Por qué lo digo? Bueno, existe un evento muy importante de acuerdo a Daniel, conocido como que significa la abominación desoladora. Y eso sucede en la mitad de esta semana. Una de las cosas que nos hace ver sin temor a la duda o sin ninguna duda es que los últimos 7 años de Daniel, esa semana 70, comienza con un templo operativo y funcionando. Pero en el medio de esa semana, es decir, a los 3 años y medio, veremos que el anticristo entrará en el lugar santísimo, se proclamará a sí mismo no solo como el Mesías, sino además como Dios. Verán, hemos aprendido el hecho de que el falso Mesías hará muchas cosas para cortejar, para enamorar a Israel, con el fin de que lo reciban y le obedezcan. Pero Israel no caerá en eso. Por lo tanto, cuando Israel lo rechace, ¿qué sucederá? Dos cosas. Muy pronto, nadie sabe el día ni la hora. El rapto ocurrirá, de lo que hablábamos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. E inmediatamente tras el rapto sucederán lo que aludimos después, el tiempo de la tribulación de Jacob. Hemos visto algunos indicios de esto y ahora lo veremos en términos claros. Dicho esto, tomen su Biblia y vean conmigo al Apocalipsis capítulo 11, verso 1 en adelante. Déjeme sugerirte y animarte en algo. Apocalipsis 11 es muy importante para entender el marco de referencia de los últimos días, para entender y ser encontrados fieles al responder a la verdad de Dios. Apocalipsis 11 lidia con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel en esos últimos 3 años y medio, y como dije, el cuerpo de creyente ya no estará allí. Pero es importante que entendamos esto con el fin de enseñarlos y compartirlo con otros. Así que empecemos. Apocalipsis 11, verso 1. Me fue dada, este es Juan hablando, me fue dada una caña similar a una vara. Esto es como una vara para medir. Dios quiere que entendamos las dimensiones de las cosas, de lo que ocurre. Entonces me fue dada una caña similar a una vara, y el ángel se levantó y habló y me dijo, levántate y mide. Tu Biblia probablemente diga el templo de Dios. Ten mucho cuidado. En el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento griego, hay dos palabras para el templo. Está la palabra Irón, que significa toda el área del templo, y también está la palabra neos, que quiere decir con el santuario, dos lugares santos. Y aquí en Apocalipsis 11, al principio estamos hablando de la palabra neos, o sea, los lugares santos, donde se encontraba el altar, donde estaría el lugar santísimo, esa área completa, dentro y fuera, eso es de lo que habla. Mira de nuevo, dice, en el medio del verso 1 dice, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y aquellos que se postran, que adoran en él. Y menciona también el patio externo, afuera del santuario, diciendo, pero el patio externo alrededor del santuario no lo midas. ¿Por qué?
porque será entregado a las naciones, o sea, a los gentiles. Lo que vemos aquí es que en Jerusalén sucederá una especie de división, y la división tiene que ver con el lugar santo, donde el templo será reconstruido, donde se encontrará funcionando, y esos lugares externos, fuera del lugar santo, de los cuales dice que serán dados a los gentiles, a las naciones. En el nuevo pacto, esto es importante, y voy a preceder mi declaración diciendo esto: Dios no hace acepción de personas. Él ama a todas las personas por igual. Él ama a los judíos como a los árabes, y a los árabes como a un extranjero de otra nación. No hay diferencia. Él ama a todos por igual. Pero Él hace distintos llamados a distintas personas. Pero en el nuevo pacto, con frecuencia cuando vemos el término naciones o gentiles, con frecuencia en el Nuevo Testamento eso habla de aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Y esa es la forma como necesitamos entenderlos aquí en Apocalipsis capítulo 11. Entonces habla de aquellos que están adorando en el templo y aquellos de las naciones que no tienen fe en las promesas del pacto de Dios, quienes no creen en el Dios de Israel. Bien, ¿quién será el líder en este tiempo? El anticristo. Y debemos asegurarnos de entender la religión del anticristo. Aunque el Islam proviene del mismo infierno, no hay redención, no hay verdad en él, necesitamos entender que el Islam no es la religión del anticristo. Habrá un pluralismo religioso que dirá: haz lo que quieras, piensa lo que te dé la gana, cree lo que quieras. Todos los dioses son buenos, todas las religiones son buenas, hay salvaciones en todas ellas, lo cual también es un engaño. Pero eso es lo que el anticristo iniciará. Él intentará unir a todas las personas alrededor de su liderazgo. Él cambiará esto, pero inicialmente es lo que hará. Y dice aquí, mira, en el verso 2, ese patio externo será dado a las naciones, aquellos que no creen en el Dios de Israel. Y lo que harán ellos es que pisotearán, no la midas, porque ellos van a pisotear la ciudad santa. Y harán esto por un periodo de 42 meses. ¿Qué son 42 meses? Los últimos 42 meses. Esto ocurre luego de la abominación desoladora. Eso es posterior al rapto, después del rapto. Ya veremos que Jerusalén estará bajo ataque, y estará bajo ataque por las naciones, y el ataque será dirigido por el anticristo, quien tendrá un desprecio y un rechazo absoluto por los hijos de Israel, por los hijos de Jacob, debido a que ellos no lo quisieron recibir. Y quiero que vean lo que sucede durante estos 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio, y también a 1260 días. Recuerden eso, 1260 días. Verso 3. Dios hablando dice: y le daré mis 2 testigos. Esto es muy importante, porque en este pasaje de las Sagradas Escrituras, en la última mitad de la semana 70 de Daniel, en los 42 meses finales, Dios designará 2 testigos. Y estos 2 testigos, sigamos leyendo en el verso 3. Ellos profetizarán. ¿Por cuánto tiempo? Dice, por 1260 días. Es el mismo periodo de 42 meses. Y ellos estarán vestidos de cilicio. ¿Por qué? Porque el cilicio, bíblicamente hablando, está relacionado con el arrepentimiento. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que estos 2 testigos van a profetizar. Y como sucede con la mayoría de las profecías, estos producen arrepentimiento. Y por eso es que es tan peligroso hoy que la vasta mayoría de las iglesias no son sensibles a las profecías. Es decir, no están estudiando a los profetas. Vamos a descubrir, al llegar a Apocalipsis 19, lo digo con frecuencia, que el espíritu de las profecías produce el testimonio que representa el carácter y atributos del Mesías Yeshua. Si tú rechazas las profecías, no crecerás ni madurarás espiritualmente hasta la dimensión que Dios quiere para ti. Mirarás el testimonio correcto, ni darás el testimonio correcto.
Dice, yo designaré, yo pondré mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Verso 4. Porque estos son los 2 olivos o los 2 árboles de olivas y las 2 menorá, los 2 candelabros que están de pie delante del Señor de toda la tierra. De nuevo, si tú conoces los profetas, escucharás esto y entenderás en un segundo que con estos 2 términos, las 2 menorá y los 2 árboles de olivas, se está refiriendo a Zacarías capítulo 4. Lo que quiero que veas aquí es que, una vez más, él usa profecía del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender. Y déjame decirte que esto tiene que ver con la unción de la palabra de Dios. En otras palabras, vemos que el arrepentimiento es solo una realidad cuando la palabra de Dios ungida es revelada. Entonces, una y otra vez vemos la importancia de la Sagrada Escritura. Lo que Juan revela aquí es que solo cuando tenemos un marco de referencia bíblico es que puede haber arrepentimientos, es que podemos servir a Dios, es que podemos entender lo que Dios quiere hacer, cómo está obrando. De eso se trata este pasaje. Y noten lo que dicen. Avancemos al verso 5. Estos 2 testigos tendrán un poder ungido. Ellos hablarán todo el tiempo que Dios quiera que ellos hablen por estos 1260 días. Y el mensaje que compartirán es un mensaje de arrepentimiento. Y el mundo, les pregunto, incluso la iglesia hoy en día no quiere escuchar mensaje de arrepentimiento. ¿Crees que el mundo lo querrá? No lo querrá, pero ese es el mensaje que darán. Verso 5. Si alguno quiere hacerle daños, y lo intentarán, querrán matarlos, dice que fuego saldrá de su boca. Me gusta esto. Aquí están ellos. ¿Y dónde están profetizando? Ellos estarán profetizando en la ciudad santa de Jerusalén. Pero Jerusalén tendrá una forma de pensar muy diferente. Para ese tiempo, ellos estarán profetizando en Jerusalén. La gente de las naciones se levantará en su contra, no querrán escuchar este mensaje, y cuando alguien se aproxime para matarlo, ¿qué ocurrirá? Bueno, dice que fuego saldrá de su boca y devorará a sus enemigos. Esto es importante, porque lo que dice la Sagrada Escritura es esto. Aquellos que están en contra de la profecía son enemigos de Dios. Aquellos que no creen en la revelación de la Sagrada Escritura se están alistando a sí mismos para el juicio de Dios. Entonces, una vez más, porque si algún hombre busca hacerle daño, fuego saldrá de sus bocas y consumirá a sus enemigos. Y de esta manera es que quienes busquen hacerle daño, de esta manera, con seguridad, morirán. Verso 7. Y a ellos se le dio poder, verso 6, y a ellos se le dio poder para cerrar el cielo. No tenemos conocimiento, pero esto es un punto de gran debate. Mucha gente le gusta estudiar y perseguir cosas que simplemente Dios no ha revelado. Creo que es mucho más sabio perseguir las cosas que Dios revela. Pero para abordar un tema que sé que siempre genera duda, hablaré de esto. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Bueno, como dije, no lo sabemos, pero Dios nos da algunas características sobre ellos. Veamos esto en el verso 6. Dice, y ellos tienen poder y la autoridad de cerrar los cielos para que no llueva en los días de sus profecías. Ahora, piensa esto un momento. Nosotros sabemos que la base para entender el libro de Apocalipsis es la Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. ¿Y habrá alguien que venga a nuestra mente que cerró los cielos por ese periodo de tiempo? 3 años y medio. Sí, fue Elías. ¿Estoy diciendo que Elías es uno de los profetas aquí? ¿Uno de los 2 testigos? Bueno, no podemos ser dogmáticos al respecto, pero la Escritura sí dice, antes de que el reino sea establecido, antes de la segunda venida del Mesías, Elías vendrías. Entonces pudiéramos tener una indicación de que Elías es uno de ellos. Pero no voy a ser dogmático, no diré algo fuera de lo que la Biblia declara. Leemos algo más. Dice que tenían poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién en el Antiguo Testamento tuvo el poder
para convertir el agua en sangre? Bueno, Moisés. Del mismo modo, si vieras la última profecía del Antiguo Testamento, estoy hablando de Malaquías, Malajín, encontrarás que Dios dice dos cosas. Recuerden a Moisés y habla de cómo él enviaría a Elías antes del día grande y terrible de la ira de Dios. Ahora hagamos una pausa. Hasta este momento, la ira de Dios no ha caído. Hemos visto juicio de Dios, su castigo, pero esto aún no es su ira consumidora. Eso está en el horizonte. Recuerden que hablamos que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 juicios más fuertes. Y es en estos juicios más fuertes que veremos la ira consumidora de Dios. Será derramada en los últimos días. Entonces, vemos que estos dos testigos tenían el poder para cerrar los cielos, de modo que no lloviera. La lluvia es sinónimo de bendiciones. Así que Dios no estará enviando bendiciones en estos tiempos debido a la idolatría y al gobierno del anticristo sobre el mundo. También el agua será convertida en sangre. Eso es un símbolo de algo. El agua convertida en sangre sucedió en Egipto y fue una de las plagas que precedió al éxodo de Egipto. Y el éxodo de Egipto es conocido como un tipo de redención. Fue la Pascua. El Mesías murió en la Pascua para enseñarnos que Él es el Redentor. Entonces, de nuevo, leemos y dicen, y ellos tendrán el poder y la autoridad sobre el agua para convertirla en sangre, y sobre la tierra para golpearla con cualquier tipo de plagas en el momento que ellos así lo deseen. Ellos tenían un gran poder. Verso 7. Y después de que hayan terminado su testimonio, quiero que vean esto. ¿Cuánto tiempo estarán testificando? El tiempo que sea necesario. Ya lo sabemos, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Y ellos serán ungidos por Dios y tendrán ese poder. Cualquiera que busque matarlo, ellos simplemente hablarán y fuego saldrá por sus bocas y lo consumirá. Ellos terminarán sus profecías completas, su llamado completo a las personas que se arrepientan. Y lo que sucede en el verso 7, cuando sucederá, cuando haya terminado su testimonio, una bestia ascenderá desde el abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá. Y debido a que su servicio ha terminado, dice que él, esta bestia, los vencerá y los asesinará. Esto casi parece algo incorrecto. Estos dos son testigos fieles de Dios. ¿Por qué Él permitiría que muriera? Muy simple, para enseñarnos que la muerte no es nuestro final. Si morimos en obediencia, si morimos sirviendo a Dios, ¿cuál es el problema? Tenemos una esperanza, y esa esperanza es el reino. ¿Y cuál es la verdad bíblica que manifiesta la realidad del reino? La resurrección. Primero y principal, la resurrección del Mesías. Él es la primicia. ¿Y qué somos nosotros? Somos el resto de la cosecha. Tendremos también una experiencia de resurrección que nos guiará hacia el reino de Dios. ¿Qué sucede entonces aquí? Es una imagen, un paradigma para nosotros. Esta bestia que ascenderá del abismo lo derrotará y lo asesinará. Verso 8. Y sus cuerpos muertos o sus cadáveres estarán en la calle, esa gran ciudad, la cual espiritualmente se llama como Sodoma y Egipto, Misraim. Egipto y Sodoma, sabemos algo. Egipto y Sodoma no son buenos lugares. Entienda lo que la Escritura intenta revelar. Cuando escuches Sodoma, tú piensas en impiedad. De hecho, piensas en inmoralidad. El pecado que más resalta es la homosexualidad. Y no pienso solamente que por accidente hoy no es políticamente correcto. No tenemos que ser políticamente correctos, sino espiritualmente obedientes. Y Dios odia todos los pecados. Pero Él dice que la homosexualidad es una abominación ante Él. No podemos leer la Biblia e interpretarla de manera diferente. Fue una abominación, una afrenta a Dios
cuando vimos uno de los veranos pasados la Corte Suprema de Estados Unidos votar a favor de las parejas del mismo sexo. Ahora hemos visto esta abominación en la Casa Blanca, el arco iris de los homosexuales. Esto es una abominación delante de los ojos de Dios que demuestra impiedad y abominación por las cosas de Dios de parte del liderazgo de los Estados Unidos de hoy en día. Y eso duele, pero es la realidad. No debería sorprendernos porque Dios dice que todas las naciones del mundo se volverán en su contra y en contra de Israel. Y veremos a Estados Unidos y a las demás naciones con firmeza volverse en contra de Israel. Tanto así que cuando el primer ministro israelí habló hace pocos años en las Naciones Unidas, la vasta mayoría, el 70% de los delegados, se levantó y se fue. Y él iba a hablar de una posición del Medio Oriente con respecto a Irán, el cual es uno de los elementos más importantes, es uno de los más importantes factores en el mundo actual, tanto espiritual como secularmente. La razón es que bíblicamente Irán juega un rol muy importante en los últimos días, proféticamente. Debemos estar atentos a eso. Pero volvamos. Dice aquí que sus cuerpos quedaron tendidos en la calle de esa gran ciudad, que es llamada Sodoma y Egipto. Egipto es sinónimo de mundo. El mundo y Sodoma van de la mano a mano. Es la ciudad que es llamada, o en la cual tomó lugar la crucifixión de nuestro Señor. Estamos hablando de Jerusalén y cómo Jerusalén será convertida en una afrenta para Dios. ¿Quién será el gobernante del anticristo? Y él será el campeón del pluralismo religioso. Haz lo que quieras, cree lo que quieras, todo lo que hagas es santo. Eso es lo que el mundo enseñará. Bueno, avancemos al verso 9. Y muchas de las personas, familias, lengua o idiomas y las naciones verán sus cuerpos muertos por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Esto es muy importante porque impedir que un cuerpo sea sepultado busca avergonzar a esa persona. Y lo que la Escritura busca comunicarnos de una manera bíblica es que el mundo sentirá desprecio y total rechazo por estos dos testigos. ¿Testigo de quién? Testigos que cargan la verdad del testimonio de Dios. Y solo nos demuestra y nos enseña cuán lejos el mundo se alejará de Dios. Lo que vemos es que ser políticamente correcto es exactamente lo contrario a la verdad de Dios. Entonces no permitirán, en el verso 9, esta gente no permitirán que sus cuerpos sean puestos en una tumba, verso 10. Y los habitantes de la tierra, esto es importante, aquellos que habitan en la tierra, recuerden que hablamos que hay dos clases de personas en el libro de Apocalipsis. Aquellos que habitan en el cielo, y esto no tiene que ver dónde se ubican físicamente, y aquellos que habitan en la tierra. Aquellos que están en la tierra están separados, se oponen a Dios. Ellos no quieren las verdades, ni las leyes, ni los mandamientos de Dios. Y leemos aquí, esas personas, verso 10, aquellos que habitan en la tierra se regocijarán por esto. Estarán emocionados, alegres, y se enviarán regalos unos a otros. Déjame preguntarte algo. Te haré un examen para ver qué tanta mentalidad bíblica tienes. ¿Qué viene a tu mente cuando la gente quiere celebrar y se envían regalos unos a otros? Yo hago esta pregunta con frecuencia cuando estudiamos este pasaje. Y vamos a ver qué responde. Suena como la Navidad. Muchos responden, suena como la Navidad. La Navidad no es bíblica. El Mesías nació en Belén, sí, los ángeles lo anunciaron, todo eso. Pero los árboles de Navidad, el 25 de diciembre, todo eso no es de Dios. No es bíblico. De hecho, revisa lo que dice Jeremías capítulo 10 sobre decorar árboles. Pero el punto que quiero que veas es que necesitamos tener una mentalidad bíblica. Cuando habla de una celebración y de enviar regalos unos a otros, lo que debería venir a tu mente es el libro de Esther, la fiesta conocida como Purim. Esta fue una victoria. Pero el problema es que en el libro de Esther fue una victoria para el pueblo de Dios, mientras que aquí será el mundo pensando que ellos vencieron al pueblo de Dios.
de acuerdo que es totalmente lo contrario. Ellos se enviarán regalos unos a otros, celebrarán y dirán, y dicen que ellos lo harán porque estos profetas los atormentaban a aquellos que habitan sobre la tierra. ¿Cómo los atormentaban? Al decirle la verdad de Dios, al compartir con ellos la necesidad de arrepentirse, con el propósito de encontrar el perdón de Dios. Y para el mundo escuchar la verdad era un tormento. Eso solo demuestra cuán distante el mundo estará, alejado, distante de las cosas de Dios. Y por eso, antes de que sea barrido por esta inmoralidad, por este pensamiento políticamente correcto, es urgente que hoy limpies tu mente y purifiques tu mente lavándola con la palabra de Dios. Que tú puedas ver las cosas desde su perspectiva, una perspectiva profética, y conozca los planes de Dios, para que te posiciones en obediencia y seas un testimonio viviente, un testigo que comparta el carácter de Dios con los demás. Bueno, hasta aquí hemos llegado por ahora en este estudio y lo continuaremos la semana que viene. Dios te bendiga rica y poderosamente, y quiero que es el tiempo de que te conviertas al Cristo de la gloria. Es el tiempo que le digas a Jesús, ven, cámbiame, transfórmame. Quiero pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y cómo pertenecemos al pueblo de Dios? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos de la sangre, de la cruz, del sacrificio de Jesús de Nazaret para recibir perdón de nuestros pecados y que nuestro nombre no se borre del libro de la vida del Cordero. Vienen tiempos difíciles, Iglesia de Jesucristo, arrepiéntete, arrepiéntete de toda tu inmoralidad, arrepiéntete, saca al mundo de las congregaciones, porque hoy en día la iglesia está, en vez de decirle al mundo arrepiéntense, el mundo está entrando dentro de las iglesias. Hay muchos dogmas humanos, muchas normativas humanas, se mezclan con lo humano, ven lo inmoral, lo dulce como amargo y lo amargo como dulce, no saben distinguir entre las tinieblas y la luz. Ministro de Dios, es hora de que te pongas en la brecha y llames al pueblo al arrepentimiento. Toca trompeta, convoca ayuno, vigilia, campaña y habla mensaje de arrepentimiento, habla del infierno, habla que Dios condena al pecado pero ama al pecador. Dios te bendiga rica y poderosamente. Quien le habló, su hermano en Cristo, Fran Segovia, desde Barcelona, España. Shalom, bendición. Cristo ahora veo, óyeme, esa mujer solo huele a monte, esa mujer solamente huele a aceite de oliva, esa mujer solamente huele a mirra, esa mujer solamente huele a proceso. Decían una gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.